nunca, ¿verdad? Entonces, continuamos. Después tenemos a la maculopatía diabética, que esto se va a observar, bueno, se dice solamente o sea, se le dice maculopatía diabética solamente cuando hay cambios, sobre todo si amenaza la visión o si hay isquemia. Obviamente, si está afectada la mácula, vas a tener mala visión, ¿de acuerdo? Si está afectada la mácula, siempre va a haber mala visión. El problema es cuando no está afectada y hay daño en la periferia de la retina, el paciente no se da cuenta que está dañado. La que sigue. La que sigue, por favor. ¿Escucho? Ah, es que se me trabó. Sí, bueno, trabó. Después tenemos a la operativa. Microvasculares intrarretinianas, y a menudo también se pueden observar estas hemorragias profundas. No ha avanzado la diapositiva, te quedaste en clasificación, o por lo menos tengo yo esa. Sí, estoy terminando de explicar. ¿O ya la avanzó? Sí, avánzala. Bueno, vamos a empezar a ver los signos que vamos a observar en la retinopatía diabética. Microaneurisma. Tenemos a los microaneurismas. Pásame la que sigue. Pasa la que sigue. Ahorita. Tenemos que ver fotografías clínicas, si no nos vamos a perder. Ok, ahí están. Esos son los microaneurismas. Esas hemorragias son las primeras lesiones que aparecen en el daño por diabetes. Aquí ya se atravesó la barrera hematorretiniana y ya empieza a haber daño en la retina. Cualquier lesión que vean en el fondo de ojo de este tipo, ya sea las lesiones blancas o las hemorragias, quiere decir que ya hay un daño, ya rebasó su capacidad, su límite la retina y ya está siendo afectada, ¿de acuerdo? Todas son anormales. La que sigue. Esto es un estudio que se le llama fluorangiografía. Le introducen al paciente un medio de contraste para que resalten más las lesiones que tiene el paciente. Vean, todos los puntos blancos como estrellitas, todo es anormal. Incluso también, no sé si llegan a observar que se ven unas manchas negras, esas son las hemorragias. Pero este estudio es totalmente anormal. La que sigue. Vean el tipo de hemorragias retinianas que hay. La primera fotografía que dice B son incluso de diferentes tamaños. Hay hemorragias en punto, en mancha, en flama, como ustedes quieran llamarle, pero son hemorragias. Esto quiere decir que ya hay un daño. En la fotografía número C, vean que cerca del área macular hay muchos puntitos blancos. Esos se le llaman exudados duros porque son gruesos. Y están en las diferentes capas de la retina, pero eso es un daño. Y en la fotografía que está marcada con la letra D, vean que se observan tanto exudados como hemorragias, y observen aquí una cosa muy importante, el patrón vascular, sobre todo la arcada que tienen en la fotografía de la superior, está totalmente dañado los vasos, ya son como arrosariados, ya no tienen esa columna tan bonita que normalmente presentan los vasos, están más gruesos. Entonces habla de que esto es un daño crónico, jamás va a ser un daño agudo. Esto es un daño crónico de un mal cuidado del paciente durante años. La que sigue. Y en su fotografía de ni qué hablar, ¿verdad? Incluso hasta se pierde el color de la retina. Vean que ya no es ese anaranjadito bonito. Ese paciente está lleno de edema, está lleno de líquido. Las lesiones ya son tan confluentes que se ven grandes manchas blancas. Ese paciente ya está muy dañado. En la fotografía C,
lo que quiero que observen es el patrón vascular. Vean qué alteraciones tan importantes tiene ese patrón vascular. La pérdida de pericitos hace que se filtren todas las sustancias que nos van a dañar, todos los exudados se van a depositar en las capas de la retina y nos van a dar todas estas lesiones. La que sigue. ¿No tienes una de neovasos? Sí, más adelante. Ok. La que sigue. En la fotografía A, vean, estos se le llaman exudados circinados, es decir, tienen tendencia a hacer un círculo, pero cuando ya hacen ese círculo, este mismo paciente, que seguramente es el de la fotografía B, porque es la misma ubicación, esa mancha que ustedes ven como si fuera una nube, todo eso es líquido que se está extravasando y ese líquido hay que detenerlo. ¿Por qué? Porque si permitimos que continúe, ahí muy cerca está la mácula y entonces la va a edematizar. Y ese paciente, al tener un edema de mácula, entonces, ¿qué va a pasar? Le va a bajar la visión. Está con un alto riesgo de perder o de bajar de forma permanente su visión, porque incluso en la fotografía B, vean cómo está totalmente lleno de líquido ese fondo de ojo. No sé si corresponda a la fotografía de la letra A que tienen a su derecha, pero... Sí, la A va con la B, la de abajo. Ya, exacto. O sea, la A del lado izquierdo Derecho. va con la B de arriba. Ajá, sí. Y la del lado La A derecho del lado derecho va con la B de abajo. Sí, se correlaciona totalmente el daño. Vean el fondo de ojo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El del lado derecho todavía tiene ciertas posibilidades. El del lado izquierdo está totalmente dañado. Ok, la que sigue. Los algodonosos son otro tipo de lesiones, son infartos a nivel de la retina y lo correlacionamos con la fluorangiografía, que de todas maneras se ven esas lesiones. Vean cómo hay de su lado derecho esa mancha blanca, no es un puntito como las otras lesiones que habíamos observado, son más amplias. Se les llaman exudados algodonosos porque es como si tuvieran un copito de algodón. Se ven hasta incluso como si tuvieran relieve, aunque no lo tienen. La que sigue. Y aquí son las lesiones que vamos a tener a nivel de los vasos. Ya vieron cómo forma un asa, la A, la B, ese arrosariamiento habla de que la columna está perdida y ya aparecen salchichitas. Totalmente perdida la arquitectura de los vasos. Y la segmentación o los cruces arteriovenosos patológicos, vean cómo hace, ahí en la fotografía, hace como un moñito, hace como una isquemia en el vaso. Si hace una isquemia, ¿qué creen que está pasando? Va a tener una hipoxia, esa zona que le corresponde irrigar. O va a tener trombos, ¿por qué? Pues porque no es lo mismo que estén pasando por una columna que no tiene un calibre homogéneo a otro que tenga diferentes calibres. Van a hacer trombos con el paso de las columnas y con todas las alteraciones hematológicas que tienen estos pacientes. La que sigue. Ok. No tienes la que sigue. Estos son los no vasos. Vean la fotografía de su lado derecho, aunque tiene muchas alteraciones en el patrón vascular. A ver, vamos a ver. Erika Crisanto, este paciente de la fotografía de la letra A, ¿tiene glaucoma? ¿No estás por ahí, Perdón, Erika? doctora, se trabó. Sí, no te preocupes, hija. Sí, no la escuché bien, ¿lo podría repetir, por favor? Ajá, ¿este paciente tiene glaucoma? ¿El paciente A? Ajá. Sí. ¿Por qué? Por la parte que vemos aquí de la... ¿Cómo le ves la excavación? ¿Cuánto consideras que tiene de excavación este paciente? Si lo dividimos en 10, bueno, la línea horizontal de 10, podemos decir que es un 3. Y para que tú tengas datos de glaucoma, ¿cuánta afectación debe de tener esa excavación idealmente? No recuerdo si era mayor de 6.
Mayor de 3. O sea, si aquí mayor. tú me estás dando una pauta de 3, quiere decir que idealmente, al parecer, la excavación es normal, ¿de acuerdo? ¿Cómo está el patrón vascular? ¿Te parece un patrón vascular normal o anormal? Pues la relación podría estar aún normal. No se ven, bueno, no se ve tan marcada la tortuosidad de los ¿Pero vasos. tiene o no tiene tortuosidad? Sí, sí tiene. ¿Entonces es normal? No, no es normal. Exactamente, eso es lo importante, no es normal. Ok, José Antonio Zárate, la fotografía del lado de la letra B, ajá, ¿qué son todas esas arborescencias que presenta? Pues son vasos sanguíneos. ¿Pero qué son, normales o anormales? Son anormales. Anormales, son neovasos. Quiere decir que la retina está en hipoxia, ¿de acuerdo? ¿Por qué aparecen los vasos, los nuevos vasos de formación? Pues por hipoxia. El organismo busca la manera de compensar esas zonas de hipoxia y entonces se producen los neovasos, pero quiere decir que ya hay un daño. ¿Cómo ves el patrón vascular? ¿Normal o anormal? Se ve anormal. Anormal, exactamente. ¿Me puedes describir esa vena que emerge del nervio óptico a nivel del M de las 10? Si tuvieras un reloj, en tu fotografía B, a las 10 emergen 2 vasos. Sí, Descríbeme, pues, por favor. Pues esos vasos sanguíneos se ven ya más, la coloración como tal, pues sí podría corresponder como a un patrón, digamos, normal, pero ya como tal, ¿Cuál es la vena y cuál es la arteria? ¿Mande? ¿Cuál es la vena y cuál es la arteria? Ahí en el M de las 10 que estamos hablando. Sí. La vena es la que se ve más, más roja. Y la arteria es la que se ve como más, tiene un color más pálido. Ok, ¿el calibre de los vasos es normal? No, porque incluso vemos de este lado, bueno, del lado superior izquierdo, que prácticamente tienen el mismo calibre. Bueno, pues yo sí se los veo diferentes. La columna de sangre arterial se ve más delgada que la venosa. Y si te fijas, ya las paredes no son homogéneas, está totalmente arrosariado esas columnas, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Entonces ya quedamos. No proliferativa, no encontramos neovasos. Proliferativa, tiene neovasos. ¿Quién tiene mejor pronóstico? La no proliferativa, que no tiene neovasos. Mal pronóstico, la proliferativa, porque tiene neovasos. La que sigue. Ajá. A ver, esta fotografía. ¿Estará por ahí Alan, Uriel? Alan. La neovascularización iridiana, ¿cómo la describimos nosotros? En tu glosario hay una definición para esto. ¿Cómo se le llama? Si te acuerdas. Y si no, Diana Laura te va a ayudar. Y si no, ¿Rubiosis? ¿Mandé? ¿Rubiosis? Rubiosis iridis, exactamente. Tú mismo, Alan, ¿este mismo paciente tiene sinequias posteriores? ¿Te acuerdas qué son las sinequias posteriores? Ay, es... Diana Laura, que te ayude. A ver, Dianita. ¿Te acuerdas? ¿Tiene sinequias posteriores? Es la forma en la que, va a presentar adherencias. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Pues bueno, en este caso dijo que eran, ¿cómo se llaman? Sinequias posteriores, entonces supongo que es del iris hacia la cámara posterior. Bueno, ¿y a dónde se adhiere? ¿A la cámara posterior? ¿Hacia el cristalino? ¿Hacia el cristalino? ¿Qué parte del cristalino? Al núcleo, a la cortical,
o a la corteza o al o a la cápsula? ¿A dónde se adhieren anatómicamente? ¿A la cámara? No, la cámara es un No, espacio. perdón, sí. Sí, perdón, sí. Mm, No, que la nos verdad no, ayude- pero Que nos ayude Samantha Denise. Y si no, pues ya les digo, ¿qué les parece? ¿No está por ahí, Sam? Aquí estoy. ¿Cuál era la pregunta? No escucho muy bien. Las adherencias posteriores, que son las sinequias posteriores, van del iris ¿a qué estructura? Del iris al cristalino. Ajá, ¿y qué parte del cristalino? Era lo que les decía, al núcleo, a la corteza o a la cápsula. ¿No podría ir a la corteza? No, si ya vieron la anatomía del cristalino, lo primero que está es la cápsula. ¿Qué es lo que envuelve al cristalino? Pues su cápsula. Entonces la adherencia va del iris hacia la cápsula anterior del cristalino, ¿de acuerdo? Sí. Sí, Obviamente todos esos vasitos que están viendo ustedes en el iris, todos son anormales. Y hacer vasos de neoproliferación, estamos hablando que ese ojo está en una franca hipoxia. Ajá, está totalmente dañado. Es más, si ustedes observan, ¿esa conjuntiva es normal o anormal? Anormal. Vean la coloración, vean sobre todo en el cuadrante superior derecho de su fotografía, se ve como inflamada, muy diferente del lado izquierdo. Todo el cuadrante del lado derecho, tanto el cuadrante superior como el inferior de la conjuntiva, da la tendencia de que es una conjuntiva inflamada, no tanto del lado izquierdo, pero al final de cuentas está dañado porque ese ojo está sufriendo, está hiperémico, no es una coloración normal, ¿de acuerdo? Ok, la que sigue. Si tienen dudas, me van interrumpiendo, por favor. Bueno, el tratamiento, pues son las gotas, el control de la diabetes. Vamos a hablar de otros detalles más adelante. La que sigue. La fotocoagulación es lo primerito que tenemos que hacer. Daño en la retina, lo más seguro es que le apliquemos láser. El láser como tal es una quemadura. Ustedes lo han de saber. El paciente pierde visión, efectivamente pierde visión, pero si ustedes dan un buen láser, le están dando la oportunidad al paciente de que conserve la visión que tiene. Nunca prometan que va a mejorar la visión. Algunos pacientes sí mejoran, pero muchos pacientes incluso se les puede deteriorar un poco la visión. ¿Cuál es la ganancia? Que van a estabilizar el daño en la retina. Al no avanzar el daño, pues obviamente no hay peores condiciones visuales, pero sí díganles que se sacrifica una porción de la retina y de la visión para estabilizar todos los años que no cumplieron con su compromiso de cuidarse, ¿de acuerdo? Arriba en la fotografía ven cómo están las lesiones por diabetes, obviamente es una no proliferativa, recuerden, mejor pronóstico. Abajo, todos esos puntitos como motitas que ven en la fotografía son las huellas que deja el láser, pero si se dan cuenta, van desapareciendo las lesiones que habíamos observado arriba. La que sigue. Esta es la técnica, la que sigue. Ajá. Hay otra cosa que tenemos actualmente que son los medicamentos antiangiogénicos, aunque aquí nada más nos están comentando de dos, ya tenemos una gama importante. Todos son medicamentos que han tenido problemas para poder ser autorizados por el tipo de medicamento que son, algunos incluso los han utilizado para el cáncer. Pero bueno, actualmente están autorizados, lo que hacen es que empiezan a quitar la neovascularización y mejora el paciente. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Que al ustedes entrar a una cámara que es estéril a través de una aguja, pueden ocasionar un problema que se llama endoftalmitis, es decir, una infección en la parte interna del ojo. La mayoría de las endoftalmitis son tan severas que nos pueden ocasionar ceguera posterior a una infección, ¿de acuerdo? Estas inyecciones que se han utilizado son buenas, han dado buenos resultados, sin embargo, tienen un tiempo
depende del padecimiento del paciente. Hay quienes con una serie de inyecciones de 3, es decir, hoy le pongo una, en un mes le pongo otra y en otro mes otra, porque tienen que tener un espacio de tiempo para actuar. Generalmente pueden mejorar los pacientes en 3 meses si es que su padecimiento es leve. Si el padecimiento es más agresivo, pueden tenerse que estar inyectando los pacientes cada mes. ¿Cuál es el problema de esto? Que este tipo de inyecciones es muy cara y aparte las instituciones poco lo dan, no se lo dan a todos los pacientes precisamente por ser un material de alto costo, no les rinde lo que les dan a los pacientes de subsidio para poder adquirir todo este tipo de medicamentos, pero quiero decirles que es una arma muy útil para poder intentar estabilizar el proceso de deterioro que tienen los pacientes por retinopatía diabética. La que sigue. Triamcinolona es lo mismo, otro medicamento, ya no lo usamos tanto. La que sigue. Vitrectomía, estos ya son procesos quirúrgicos, es un procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo vamos a hacer una vitrectomía? Pues cuando hay sangrado en el vitrio, que se llama una hemorragia en vitrio o un hemovitrio. Cuando tenemos un hemovitrio, pues no vamos a ver todas las lesiones que hay en la retina, porque todo el vitrio está invadido de sangre, no vamos a poder observar, pero al meter lo que le llamamos ocutomos o las ondas para quitar ese vitrio, se empieza a aclarar. Es como si limpiaran una pecerita de agua sucia y le cambien a agua limpia. La que sigue. Bueno, ya acabamos en cuestión de retinopatía diabética. ¿Tienen alguna duda? Aquí lo que importa es que ustedes analicen el tiempo de evolución del paciente y que lo concienticen de que si no se cuida a futuro, el tiempo va a seguir pasando y el paciente va a tener un daño, ya sea leve, moderado o severo. Y hacer la diferencia de retinopatía diabética entre una leve, que es la no proliferativa, y una agresiva, que es la proliferativa. 2 tipos de retinopatía para nosotros en general. No proliferativa, buen pronóstico. Proliferativa, mal pronóstico. Cualquiera de las dos puede tener edema macular, depende de la zona que se esté dañando, ¿de acuerdo? Muy bien. Doctora, una cosa, entonces sí. lo que causa la ceguera en la retinopatía, ¿cuál sería? Bueno, sí, ¿cuál sería la causa? El daño a la mácula. Y ya la ceguera total, o sea, que no vea nada el paciente, es todo el daño que se presenta a nivel de la mácula y de toda la retina. Porque si hay pacientes incluso que tenemos con puro daño macular, con una retinopatía diabética no proliferativa, pero exactamente están dañados los vasos de la mácula. Ese paciente de haber visto 20/20 se va inmediatamente a 20/400 cuando hay un daño macular. ¿Por qué? Porque en la mácula es donde tienes la visión fina, ¿de acuerdo? Todo el resto de la periferia de la retina, si tú haces el ejercicio de taparte un ojito y poner tu dedo enfrente, eso idealmente no lo verías. Y todo lo demás que ves, lo ves a 20/400. Entonces, ¿la ceguera sería por el edema macular? El edema o todo el daño que se presente, porque la mácula también puede tener los microaneurismas, los exudados, las hemorragias, o sea, puede tener cualquier lesión, puede estar neovascularizada. ¿Te acuerdas que la mácula es una zona avascular? Ajá. Y al caer en hipoxia alrededor, pues empiezan a presentar los neovasos, se vasculariza y eso hace pues que se deteriore, porque la mácula es avascular. Al tener vasos, inmediatamente va a bajar la visión. Ok, gracias, doctora. ¿Qué más? Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. En cuestión de, todo lo que hemos estado mencionando, ya dijimos que los pacientes cuando llegan y son diagnosticados diabéticos, la gran mayoría, si no es que todos, ya tienen años de evolución, solamente que no se dieron cuenta. Pero, cuando se diagnostica no es común que se mande al oftalmólogo. Pero cuando ya llegan, o sea, ya porque a lo mejor ya presentan síntomas o algo que ya hace que vayan a la consulta, ya es porque a lo mejor el diagnóstico ya no puede ser tan oportuno, ¿no? O sea, ¿entiendo eso? Sí, entonces, claro. ¿qué podríamos hacer para que ese diagnóstico realmente sea oportuno y no lleguemos a
ese grado, ¿no? A que presenten todos estos cambios que acabamos de ver. Pues lo ideal es primero que el paciente asuma su responsabilidad con su enfermedad. Si tú controlas la diabetes desde un inicio, entonces eso va a hacer que no tengas tanto daño o que no se provoque tanto daño a nivel ocular. ¿Cómo te explicaré? La retinopatía diabética se ha visto que va a la par del daño renal. Un paciente que te llega con un daño, con una retinopatía diabética proliferativa, es segurísimo que ya tenga insuficiencia renal. Entonces, por eso sabemos que es un daño crónico también. ¿Por qué? Porque ya hay cambios importantes a nivel de todo el organismo, no nada más de los ojitos. Yo nunca he visto una retinopatía diabética proliferativa que no tenga daño renal. Va como que a la par, va una con la otra. Ahora, el paciente te va a decir, es que me acaban de diagnosticar, pero el paciente ya tenía las 3 polis, ¿no? Polifagia, polidipsia y poliuria. ¿Y cuándo se quiso ir a revisar? Todo mundo le diagnosticó glaucoma, la comadre sobre todo, porque todo mundo sabe que si empieza con esos síntomas, primero lo mandan al doctor, les dicen, vete a checar, el otro se niega. Generalmente los varones son muy difíciles de convencer de este padecimiento o como el organismo tolera muchos años estar descompensado, pues no actúan. Pero aquí yo creo que la manera de poder atacar la retinopatía diabética está en primer nivel, que uno concientice al paciente y lo haga responsable de su enfermedad. Porque ustedes escucharán el reclamo frecuente de que dicen, es que nunca me hizo caso el médico o el médico me regañó. No sé cuál sea tu experiencia, eso es lo que nos dicen a nosotros los pacientes. Y yo lo que les contesto es que ni estoy para regañar ni para no hacerle caso, yo estoy para orientar. Yo no soy responsable de su padecimiento, usted es el responsable. Yo lo oriento, pero yo no soy la enferma. Si tú responsabilizas al paciente y lo concientizas, es responsabilidad del paciente cuidarse o no cuidarse. Si yo te digo a ti, no es bueno comer 3 chocolates al día, no sé, se me ocurre ahorita, Carlos V. Esto te va a dar cierta energía, te va a dar, pues te estimula el chocolate porque es un estimulante, pero a futuro, ¿qué vas a tener si te comes 3 chocolates al día? O bueno, más típico te lo voy a poner, la Coca-Cola. De tu familia cercana, papás, tus hermanos y tú, ¿cuántas Coca-Colas a la semana consumen? Si me dices que es 0, de verdad te felicito, porque son pocas las familias que no consumen Coca-Cola. Y yo no consumo porque tengo intolerancia a la cafeína o al ingrediente de la Coca-Cola, no sé qué sea, pero a mí me da taquicardia con ese maldito refresco. Sí, pues ahorita por lo mismo que mi mamá es diabética, pues le bajaron muchísimo a la Coca-Cola y ya... Pero sí tomaba. Sí, o sea, era entonces, una Coca-Cola como cada tercer día. Ahora tú dime, ¿la Coca-Cola es parte de una dieta sana? No. No, entonces, si no, nosotros no concientizamos al paciente de que asuma su responsabilidad, yo lo que veo ahí, ¿cómo te diré? En la consulta siempre llega, si es varón, llega siempre la esposa. Y el problema es que yo le digo que no coma y que esto, y le hago su dieta y no me hace caso, etcétera. Siempre se queja la señora, como debería de ser. Pero yo les digo, señora, no tiene un niño. Usted guise lo que tenga que guisar, el señor sabrá lo que come, si se quiere o no. El problema aquí también es que no nada más se va el paciente, porque la primera defensa del paciente es decir, pues me voy a morir. Y yo les digo, el problema no es ese, el problema es que no se mueren y no se curan. Y obviamente si hay cariño en esa familia, pues lo van a cuidar, pero es desgastante. Es muy desgastante cuidar a una persona que está negativa ante su padecimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Os quedó contestada tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ok, creo que ya se va a acabar ahorita la sesión y empezamos en 5 minutitos en cuanto me corte aquí la inspiración para ver lo que es